¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Lógicamente que el nombre es muy curioso porque finalmente terminamos desarrollando literatura, pero de todas maneras en algún momento determinado, ¿no es cierto? Dentro de las retroalimentaciones o de los repasos, se les comparte pues algunos ejercicios y se trabaja con ustedes razonamiento verbal. Así que no está de más colocar el término literatura y razonamiento verbal, aunque solamente avancemos literatura. Ahora, bueno, estaríamos ya desarrollando la segunda semana de esta unidad número 8. Ustedes saben que el compromiso y el objetivo primordial es trabajar con ustedes la parte de en su momento hemos trabajado en literatura universal y hemos decantado, ¿no es cierto?, hasta la literatura española, ¿no? De hecho, hemos desarrollado o vamos desarrollando ya hace 2 semanas, perdón, la semana pasada empezamos recién con esta unidad número 8, pero desde la unidad anterior estamos avanzando el siglo de oro español, ¿no es cierto? O también conocido como el Renacimiento. De hecho, este periodo o este proceso es importante dentro de la literatura española, sobre todo porque marca un auge desde el aspecto económico, cultural, social y político en España. Tanto es así que sí, dura un siglo precisamente, ¿no? Del siglo XVI al siglo XVII, y mediante algunos contextos inmediatos se puede destacar que la monarquía se fortalece, todavía España tiene algunos atisbos de, digamos, el poder de la Iglesia Católica. También podemos decir que el siglo de oro inicia con las obras de Garcilaso y va a culminar con la muerte de Calderón de la Barca, en 1681. También se puede decir fundamentalmente que dentro del periodo de la poesía, ¿no es cierto?, específicamente en el siglo de oro, vamos a hallar pues la escuela italiana, representado fundamentalmente por Garcilaso de la Vega, conocido como el Petrarca español. La semana pasada hablábamos de Fray Luis de León y de su famosa Oda a la vida retirada de la escuela salmantina. Y hoy vamos a seguir hablando de la poesía en el siglo de oro, ¿no? Pero ya desde un aspecto controversial o un aspecto complicado. Un aspecto que de todas maneras tiene que ver con ciertos obstáculos, ¿no? Ciertos obstáculos en los procesos tanto históricos como, digamos, económicos, porque España ya está pasando por una etapa de recesión. España se da cuenta que ha perdido mucho tiempo siendo esta no solamente una isla económica, sino una isla académica. Eso va a traer como consecuencia que España, en todo caso, pues trate de dar la vuelta a sus pares europeos y se dé cuenta que estos se han atrasado más o menos medio siglo, ¿no? Mientras que el renacimiento en toda Europa era un renacimiento que fortalecía una nueva industria, era un renacimiento que apostaba fundamentalmente por un nuevo sistema económico, ¿no es cierto?, que apostaba fundamentalmente por una nueva clase social que era la burguesía, y en donde se dieron cuenta que un coto o un obstáculo para el progreso intelectual y social era la Iglesia Católica. España todavía seguía preponderando en todo caso o tenía como digamos, situación particular, un sistema monárquico feudal, y tenía como una de sus principales instituciones de poder a la Iglesia Católica. Entonces, de todas maneras, España, ¿no es cierto?, se da cuenta que se ha atrasado durante muchos años. Y eso trae como consecuencia un movimiento literario que sí, precisamente surge en ese periodo de crisis. España había explotado tanto los recursos y las materias primas en América que éstas empezaron a escasear. Y no solamente empezaron a escasear, sino que eso trajo como consecuencia que muchos países americanos empiecen a independizar. Y entonces ahí viene el socavamiento o el decabimiento del siglo del español y de, en todo caso, y de
¿cómo podemos llamar esto? El apogeo, pues, de la literatura española, ¿no? Hoy vamos a hablar precisamente de un nuevo estilo de escribir, pero un estilo que responde, pues, a un aspecto crítico, ¿no? O a una etapa crítica, digamos, que se condice con la etapa de crisis económica de España, ¿no? Hoy vamos a hablar del barroco español y vamos a hablar de dos escuelas poéticas muy importantes, la escuela culterana y la escuela conceptista, ¿correcto? Escritores que en su momento no van a ser entendidos porque ya no era una literatura que acercaba a la gente o que aproximaba a la gente, ¿no es cierto? Y que forjaba una identidad, sino una literatura más bien encubierta, una literatura complicada, una literatura, de todas maneras, una literatura elitista, si lo queremos llamar de esta manera, porque utilizaba un lenguaje más bien culto, más bien refinado o lleno de conceptos. Entonces, y que años después, van a pasar 300 años recién, para que sea entendida, pues, la real magnitud de la importancia de Francisco de Quevedo y de Luis de Góngora, ¿no? Pero bueno, eso más adelante. Vamos a explicar entonces en qué consiste el barroco, vamos a hablar de sus representantes, vamos a hablar de las dos escuelas poéticas que se van a manifestar, y finalmente vamos a terminar con algunas preguntitas. Ojo, que estas preguntitas son sacadas de repente de las PPTs y de pronto también de algunos referentes, pero cabe resaltar en todo caso que todavía ustedes no tienen el material, ¿no es cierto? Igual yo les estoy compartiendo las preguntas y estoy avanzando los temas, pero ojalá que muy pronto te compartan el material porque eso sería lo más importante en este caso. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Con la explicación fundamental del barroco español. Un término que no es español, un término que es francés, ¿no? El término barroco, que significa fundamentalmente exagerado o extravagante, o también en términos portugueses significa perla irregular. De hecho, la literatura barroca, precisamente es lo que nos interesa, es una literatura llena de adornos y de metáforas, tanto así que se pierde muchas veces el sentido propiamente de la construcción literaria, porque a los escritores del barroco le importaba más la forma que el fondo. O sea, no les importaba qué es lo que decían, lo importante es que esa forma sea culta, refinada y que además sea elitista, que solamente le pertenezca o que la sepan entender personas preparadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar el día de hoy y qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Primero vamos a hablar de Francisco de Quevedo y de Luis de Góngora y cómo estas dos escuelas barrocas de poesía van a intervenir en la Edad de Oro. Por eso es que el día de hoy vamos a analizar el concepto barroco, cómo este afecta al entendimiento de la literatura también, por qué el barroco responde a una necesidad social de esa época, ¿no? ¿Por qué la importancia? Y finalmente, claro, ¿no? Comprar y diferenciar las escuelas poéticas que surgen en el barroco también va a ser muy importante, ¿no? Compararlas en todo caso, no comprar, sino compararlas y diferenciarlas, ¿no? Porque de hecho tiene muchas diferencias, es más, cabe decir que Quevedo y Góngora tenían una disputa no solamente académica, sino personal, ¿no? Ambos se insultaban en medios periodísticos. Sin embargo, ¿no? Estos pertenecían no solamente al mismo contexto, sino que también criticaban al gobierno de turno, criticaban el proceso y las monarquías que se habían establecido durante tantos años en España, que habían traído como consecuencia que España esté pasando por ese decaimiento social tan complejo, ¿no? Entonces, antecedentes. Durante el siglo XVII triunfa en España el movimiento cultural denominado barroco. Esto se produce como consecuencia de la Contrarreforma y del Concilio de Trento. El término barroco procede del francés barroqué. Como te decía yo hace un momento, el barroco no es ni siquiera, en todo caso, un movimiento literario que surge en España, sino va a surgir en Francia. Francia, Portugal estaban mucho más avanzados pues que España, de todas maneras, en el aspecto cultural. Iba a llegar el barroco a España como una respuesta a esa crisis, ¿no? El barroco supone, claro, en portugués significa perla irregular. El barroco supone en muchos aspectos
una vuelta a actitudes medievales, ¿no? Cesa prácticamente en España la investigación científica y se impide el contacto pernicioso con Europa y su pensamiento pues renacentista, ¿no? De todas maneras, hablamos fundamentalmente de que España da la vuelta a sus pares europeos, como te decía, y se da cuenta que se han atrasado más o menos medio siglo, ¿no? Entonces, se cae el velo y se produce una reflexión y también se produce una necesidad de construir un nuevo estilo de arte. Claro, un arte que responda al contexto, ¿no? Al contexto literario del tiempo, ¿no? Pero ojo, el barroco no solamente se va a dar en literatura, también se va a dar en la arquitectura. Si tú, por ejemplo, caminas por estas grandes iglesias de Lima, vas a darte cuenta que esas iglesias tienen muchos adornos, tienen ángeles, ¿no? Tienen una estructura bastante enrevesada. Bueno, ese estilo es el estilo barroco, pues, ¿no? Extravagante. Ahora, también se decía que el barroco lo que trataba es llenar ciertos vacíos que la propia sociedad dejaba, ¿no? Entonces, eso. Y otros momentos, claro, el concilio de Trento, ¿no? El concilio que, digamos, va a traer como consecuencia en su momento el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? La etapa, por decirlo menos, más oscura, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, ¿no? Porque acá ya habían asesinatos religiosos, ¿no? Asesinatos religiosos. ¿Qué significó el barroco? ¿Qué es el barroco? Significó el final de la edad de oro de la literatura española y en general el ocaso del apogeo español en el contexto europeo moderno. El gobierno de Felipe II hizo ver que España se había convertido en una isla académica y política de Europa. Isla académica porque se había trazado, claro, ¿no?, en comparación al resto de países europeos. Derrotas militares y tratados desfavorables van a poner en evidencia pues que la decadencia había comenzado. Además, España no solamente empieza a perder sus colonias en América, sino que ya no es rentable explotar las materias primas, porque precisamente lo que hicieron fue eso, explotar las materias primas. Y claro está que también van a traer como consecuencia las rebeliones indígenas, pues, ¿no? Entonces, el barroco plasmó fidedignamente el contraste de una Europa agitada y desmoralizada, ¿cierto? Sobre todo una España, ¿no?, agitada y desmoralizada. Las exageraciones en arquitectura, pintura y literatura ya no respondían a una necesidad funcional, sino a simples apariencias decorativas, ¿no? Como te decía, importaba ahora más la forma que el fondo, ¿no? Importaban las apariencias, importaba el llenarlo todo, importaba fundamentalmente justificar la necesidad estética, ¿no es cierto?, del arte por el arte, pero no había un contenido crítico, ¿no? Tal vez eso, el no mencionar el problema era la crítica más fehaciente que los escritores tenían en ese tiempo, ¿no? Pero la poesía va a recobrar una mayor importancia, ¿no es cierto? La poesía va a recobrar una mayor importancia. ¿Cuáles son las características que dan inicio, dan origen o dan este proceso inmediato al barroco? Primero, la visión pesimista de la vida. Claro, ¿cómo pretender ser optimista si España estaba decayendo? Si la economía, que era sólida, que permitía a los escritores fundamentalmente el recibir apoyo de ciertos comerciantes y también de la monarquía española, ahora se tenían que dedicar a trabajar y olvidar la pluma, ¿no? Olvidar la escritura. Complicación en el estilo. Bueno, lo que importaba fundamentalmente en la literatura del barroco, como decía, es la forma antes que el fondo, ¿no es cierto? ¿Por qué se complica el estilo? Porque, claro, ellos querían hacer una literatura original, pero esa originalidad se trastocaba en el sentido de que no era entendida, ¿no? O era poco entendida, si lo queremos llamar de esta manera, ¿no? Era poco entendida, poco captada, si lo queremos decir de esta manera. Ahora, hay un estilo aristocrático de todas maneras, ¿no? ¿Y por qué? Porque claro está que la literatura en esa época solo iba a ser entendida o comprendida por algunas élites, ¿no? Preferencia por la forma también todos sabemos. ¿Cuáles son las causas por las cuales se produce el barroco? Reforma protestante. Eso trae como consecuencia que, digamos, la Iglesia Católica empiece a perder adeptos, ¿no es cierto? Empiece a perder la fe de sus feligreses, ¿no? Y eso trae como consecuencia la contrarreforma católica, en donde se gesta
lo que se va a denominar el Tribunal de la Santa Inquisición. Sobre todo eso se va a aplicar en América, ¿no? O sea, aquellos indígenas o nativos que se rebelen contra la corona española van a ser asesinados, ¿cierto? Los asesinatos de fe o los asesinatos religiosos también, ¿no? Que se van a dar en ese tiempo. Decadencia política en el Imperio Español. Claro está que la monarquía va a perder a sus adeptos y fundamentalmente eso va a traer como consecuencia que Napoleón Bonaparte ya en el siglo XVIII invade España, por ejemplo, ¿no? Y el progresivo empobrecimiento de España va a ser uno de los motivos también fundamentales, ¿no? Ahí está, eso. Ahora, claro está que la literatura en ese tiempo va a responder no solamente a una necesidad de crisis, sino que va a encontrar en la poesía un medio para transmitir esa crisis. Por eso es que van a surgir dos escuelas muy importantes dentro del proceso del barroco. El culteranismo y el conceptismo. Bueno, no hay que ser adivino para entender que estas dos escuelas eran escuelas poéticas fundamentalmente elitistas, ¿no es cierto? Porque claro, si hablamos de culteranismo estamos hablando precisamente de hombres cultos, ¿no? O al menos hablamos de un estilo poético culto, ¿no? Que no era para todos. Hay que recordar que el culteranismo deriva de la escuela renacentista sevillana. Surge en el siglo XVII y se caracteriza por lo complicado de la forma y la expresión. Usa adornos como la metáfora, la imagen y el hipérbalo. El estilo va a ser importante, la forma va a ser importante antes que el fondo. Ahora, su estilo va a ser oscuro y afectado, aunque es curioso porque el estilo del culturalismo no empezó siendo oscuro o teniendo esa afectación. Sin embargo, claro, con el tiempo y a través del proceso de los cambios económicos y sociales en España, se tomó por el desarrollar ese estilo, ¿no? Se le llama así porque solo podría ser entendida por hombres cultos. Y tenemos como máximo exponente a don Luis de Góngora y a Argote. Dentro del conceptismo hablamos fundamentalmente de los conceptos y para hablar de conceptos hay que hablar de ese medio por el cual uno a través de ciertas palabras empieza a comparar un elemento con respecto a otro. El conceptismo va a ser la otra escuela que desarrolla el barroco. Su nombre se debe al empleo reflexivo y constante de conceptos sutiles y rebuscados y extravagantes. ¿Correcto? El escritor va a aspirar a una originalidad pues caprichosa. Claro, esta originalidad caprichosa va a traer como consecuencia que esa literatura por mucho tiempo sea olvidada, ¿no es cierto? Por mucho tiempo sea olvidada, más o menos 300 años, ¿no? Entonces, ese estilo extravagante no conectaba con la gente. Ya se sabía que no era una literatura hecha para el pueblo, una literatura hecha por las élites, porque tanto Góngora y Argote como Francisco de Quevedo sí coincidían que las élites podían salvar el status quo de España y también la economía de la misma, ¿no? Por concepto se entiende a la comparación ingeniosa de dos ideas que se explican mutuamente con más privacidad. Su representante va a ser Francisco de Quevedo y Villegas. Ambos van a tener muchos conflictos y problemas en el futuro, sobre todo en su quehacer literario, o van a utilizar el quehacer literario como una manera o una forma de hacer literatura crítica, pero a través de la risa o a través de lo mordaz. ¿Correcto? Eso también va a ser importante. Biografía de don Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote van a nacer en Córdoba en 1561 y va a ser el poeta más original e influyente de todo el siglo de oro en el barroco. ¿Correcto? Su obra poética rompió moldes e inauguró un nuevo lenguaje. Tal vez por eso don Luis de Góngora en su momento no fue tan entendido, ¿no? Hay dos apelativos que se le colocan a don Luis de Góngora. Uno sería, por ejemplo, el ángel de luz y el ángel de las tinieblas también, ¿no? Sobre todo por su estilo en cómo este va a escribir. Fue uno de los grandes autores barrocos españoles y la principal figura del culteranismo. 300 años van a tener que pasar para que Luis de Góngora sea reconocido por lo que después vamos a conocer como generación del 27, ¿no es cierto? Mayores, poemas, Polifemo y Soledades. Este es el poemario más importante de don Luis de Góngora.
Poemario que tenía 4 partes, las soledades de las riberas, soledades de los yermos, soledades de los campos y un término más. Sin embargo, ¿no es cierto? Don Luis de Góngora escribe solamente las 2 primeras partes. Las 2 últimas partes no las termina, ¿no? Pero ahí está. Ahora, tuvo 2 etapas, como te decía, ¿no? Ángel de Luz en 1609, donde su producción poética va a ser sencilla y entendible, y su segunda parte, que es con la que va a morir y con la que también se va a considerar padre de el culteranismo, se le va a denominar Ángel de Tinieblas hasta su muerte, según su producción poética, ¿no? Que va a ser ininteligible o complicada. Obras de Góngora. Obras de Góngora. Vamos a encontrar Soledades. Las Soledades iba a ser un poema dividido en 4 partes, que iban a llamarse Soledad de los campos, Soledad de las riberas, Soledades de los yermos y Soledades de las selvas. Pero Góngora solo compuso la dedicatoria al duque de Bejar y las 2 primeras, y dejó inconclusa la segunda de los 47 versos, fueron añadidos bastante tiempo después. ¿No es cierto? Luis de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea, y letrillas sacras también. ¿No es cierto? Ahí está. Por ejemplo, mira, claro que la idea de la literatura, o al menos de la poesía de Góngora, tenía que ver con el análisis social, pero también tenía que ver fundamentalmente con el apego hacia la mitología o hacia la necesidad de recordar que todo pasado fue mejor. A la mujer joven, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbre en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente, lirio bello, mientras a cada labio por cogello sigue más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Esto, claro, es un consejo para la mujer joven y le dice, oye, aprovecha tu vida, vive el instante, gózalo. No pienses de alguna u otra manera en los adornos que puedes colocarle a tu rostro, en los aderezos de tu vestimenta. Piensa en que todo eso en algún momento va a pasar y la belleza pasa y te puedes convertir en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Aprovecha tu tiempo, ¿no es cierto? Le dice a la mujer joven, ¿no? Y claro está, Francisco de Quevedo también va a ser muy importante. Sobre todo, Francisco de Quevedo va a utilizar mucho la literatura desde la letrilla. O sea, va a construir o va a generar poemas, no solamente que utilizan un lenguaje de doble sentido, sino que también va a utilizar una literatura mordaz, irrisible o graciosa. Quevedo nació en una familia de aristocracia, de corte, pero a 6 años quedó huérfano. Fue educado por los jesuitas, después estudió en 2 universidades y autónomamente una enorme cantidad de temas. Sus grandes amigos fueron Lope de Vega y Miguel de Cervantes Saavedra. De todas maneras, fue un crítico duro, sobre todo con Góngora, ¿no? Se burlaba mucho de su aspecto físico de Góngora, ¿no? Y de su forma de hablar. Trabajó como diplomático con astucia, pero fue encarcelado muchas veces. Tenía muchos vicios, escribió prosa y lírica, después su segunda experiencia en la cárcel se retiró. Su vida refleja su imprescindible, su impredecible y contradictoria personalidad, ¿no? Ahora, hay que decir que él es la figura principal del conceptismo, por eso a través de su poesía se gesta la poesía conceptista. Él es el más grande representante de la sátira, ¿no es cierto? Como te decía, de la poesía más bien risible o graciosa, ¿no? Y va a ser el mejor prosista español de la época, ¿no es cierto? Eso sí. Obra de Francisco de Quevedo, El Testamento de Don Quijote, ¿no? En donde fundamentalmente un poco hace alarde o sátira del personaje de Cervantes, ¿no? Poderoso caballero es Don Dinero, ¿no es cierto? Ahí está. O Historia de la vida del buscón llamado Don Pablo, que es una novela picaresca, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, este poema se lo dedica fundamentalmente a
don Luis de Góngora, ¿no es cierto? Francisco de Quevedo, sobre todo burlándose de su nariz, ¿no? A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices eran. Érase un naricísimo infinito, muchísima nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito, dice. Está burlándose de Luis de Góngora, pues, ¿no? Algunas preguntitas ya para ir terminando. ¿Qué características tiene la obra de Góngora? Bueno, sintaxis dislocada, inextricable, latinizante, uso de hipérbaton, riqueza de imágenes y metáforas extravagantes. ¿A qué escuela pertenece Francisco de Quevedo? Ya sabemos que es a la escuela conceptista, por si acaso. ¿Y cómo se llamaba a Francisco de Quevedo? Recuerda que se le llamaba el Juvenal español. ¿Correcto? El Juvenal español. Antes de hablar de las conclusiones del tema, vamos a observar un pequeño video. Por favor, que por acá podemos ver. ¿Ya? Vamos a ver por aquí algo pequeño nada más para poder trabajar con ustedes. Ahora, muchos creen y piensan, ¿no? ¿Cuán importante fue el barroco? Vamos a observarlo por aquí. ¿Ya? Por acá paso a compartirte el sonido. Saludos A ver, vamos a ver. Entonces, en silencio. cordiales. En esta agradable ocasión les traigo la continuación de una serie de videos que estaba publicando respecto a la historia de la literatura española. Justamente hoy veremos de forma didáctica y resumida la segunda parte del siglo de oro español. Me refiero al barroco. Espero de todo corazón que disfruten el video. Como ya lo habíamos visto en videos anteriores, el siglo de oro se divide en dos etapas: el Renacimiento, que se desarrolla en el siglo XVI, y el Barroco, que se desarrolla en el siglo XVII. En este caso solo nos centraremos en la segunda parte. Como vemos, el Barroco español se desarrolla una vez culminado el Renacimiento. De hecho, se trata de un movimiento que lo contrapone, contradice o critica. Incluso el mismo contexto en el que se desarrolla es distinto, pues ya no hay auge político ni poderío militar como en el Renacimiento, sino que las múltiples guerras, el despilfarro y disminución del oro americano, las muertes masivas de la población campesina por las epidemias y sequías, y las divisiones ideológicas internas generarán decadencia social, política y económica. Y esta inestabilidad precisamente hará que los autores presenten obras de tono pesimista, refugiados en la figura de un dios omnipotente. También es importante saber que los hechos que le ponen fin a este periodo y a todo el siglo de oro en general son la firma del Tratado de Pirineos, que detiene la guerra entre España y Francia, y la muerte de Calderón de la Barca en 1681. En primer lugar, la temática será teocéntrica, pues se desplazará al antropocentrismo del Renacimiento. Precisamente, ante los diversos movimientos que surgieron en contra de la religión católica, se desarrollará la contrarreforma, y la gran mayoría de escritores tendrán estos ideales. En lugar de seguir cultivando el intelecto, la filosofía racional o las investigaciones científicas, se buscará moralizar. En segundo lugar, la literatura barroca se caracterizará por un estilo recargado. En lugar de tener el equilibrio estilístico de los renacentistas, aquí habrá un uso exagerado de figuras literarias, una complejidad impresionante y el predominio del arte e ingenio sobre la armonía de la naturaleza. En palabras simples, en lugar de mostrar la naturaleza tal y como es, se buscará exaltarla mediante un uso desmedido de palabras bellas, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, habrá una contraposición entre dos tendencias denominadas conceptismo y culteranismo, cuyos máximos representantes fueron respectivamente Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Ya en un video anterior expliqué que en términos sencillos al culteranismo le interesan más las palabras, quiere que se vean bonitas y tengan un estilo estético. Por otro lado, al conceptismo le interesan más lo que las palabras quieren expresar, es decir, se interesa más por las ideas en lugar de preocuparse por simples frases externas.
Por último, predominará el idealismo sobre el realismo, los cuales serán presentados en un contraste estructural. Es decir, el autor presentará ambas circunstancias, pero por un lado narrará hazañas memorables de sus personajes y exaltará un mundo ideal, y por otro lado satirizará a la realidad. En ese sentido, se mostrará al hombre como un ser inconstante en un espacio inestable e imaginario hasta cierto punto. En la poesía, tal como lo detallé segundos atrás, destacarán Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. En el teatro destacará Félix Lope de Vega con su obra Fuente Ovejuna y Pedro Calderón de la Barca con la obra La vida es sueño. Finalmente, en la narrativa destaca Miguel de Cervantes Saavedra, autor también de poemas y comedias, que ha sido considerado unánimemente como la gran figura a lo largo de la gestación y la evolución de las letras españolas, reconocido sobre todo por la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Espero que el video haya sido de su agrado. Entonces, chicos, me parece que ya se ha resumido de manera precisa, ¿no? Lo que sería el barroco, pero ya desde el aspecto de la narrativa y también del teatro, ¿no? No olvidar que después vamos a hablar seguramente de la novela picaresca y también vamos a hablar de las novelas de caballería y, ¿por qué no?, del teatro lopesco y calderoniano, pero eso más adelante. ¿Correcto? Listo. Finalmente, las conclusiones del tema. Podemos hablar de que el barroquismo fue el reflejo del desengaño del hombre ante los problemas de la religión cristiana. El escritor se va a refugiar en un lenguaje individual y egoísta, pero eso va a ser como consecuencia pues de ese proceso, ¿no es cierto? ¿De qué proceso? Fundamentalmente de la crisis que está experimentando pues España, ¿no? Crisis económica sobre todo. Va a mostrar un lenguaje sublime y exquisito, pero también es verdad que marginó a un gran sector de lectores, ¿no? Fundamentalmente va a ser eso. Y el oro de las Indias causa una inflación severa, ya que fue producto de una circunstancia histórica, al mismo tiempo que esta crisis se expresará en la literatura y sobre todo en las escuelas culterana y conceptista. ¿Correcto? Y de esa manera estamos terminando la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido. No te olvides de responder a las preguntitas que vamos a dejar por interno. ¿Ya? Y vamos a dejar 10 preguntitas, ya saben, del tema del barroco. Y bueno, se cuidan mucho, ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. Chao, chao, hasta luego, que tengan una muy buena noche.